siempre de ser edificados y sobre todas las cosas de ser instruidos en la palabra del Señor, para que nuestro caminar, en nuestros pensamientos y sobre todo nuestros frutos modelen que somos fieles a nuestro Padre Celestial y sobre todo anhelamos hacer siempre su voluntad. En estos días, o en este mes propiamente, que en nuestro país y en algunos otros países se habla de libertad. Y siempre me ha llamado la atención porque la palabra del Señor nos modela la verdadera libertad, nos enseña y nos instruye acerca de la verdadera libertad y sobre todo como una promesa de nuestro Padre. Entonces, somos y nos damos cuenta de esa promesa maravillosa de nuestro Padre Celestial a su pueblo, sobre el cual ha prometido libertad. Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14 nos dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mira la promesa. Por supuesto que en este proceso la esclavitud no es solamente una actitud deliberada o en su momento sin sentido. El pueblo se desvía completamente, hace su voluntad, no acepta las verdades y se opone, se rebela, y como consecuencia viene la esclavitud. Pero en esta palabra, mira esto, el Señor hace la promesa a Abraham de que libertará a su pueblo. Mira lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora bien, mira este proceso. Éxodo capítulo 13, versículo 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, amorreo, fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. No se nos olvide que no hay nada oculto a los ojos de Dios. Y la forma en que son maltratados, humillados, menospreciados, está delante de Dios. Y Él ha prometido entonces, y Él lo dice, mira con esta palabra, ¿sí? El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Entonces, precisamente, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no cesamos de clamar al Señor por su misericordia en todo tiempo. Y sigue diciendo: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ven, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé?
Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad les he visitado y he visto lo que se los hace, o lo que les hacen los egipcios. Y he dicho: yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, Eteo, Amorreo, Fereceo, Heveo y el Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora mira esto, Éxodo capítulo 6, versículos 5 al 8. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Mira el pacto de Dios, de libertad a su pueblo. No se le olvida. Dice la palabra en su momento que todo tiene su tiempo. Y cuando tarda en llegar es porque Dios tiene el propósito de que su nombre sea reconocido y realmente conozcamos sus propósitos. Porque de que llegará su momento. Entonces, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy Jehová, su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo se las daré por herencia. Y mira esto: yo Jehová. Ahora bien, recordemos que cuando llega ese proceso, que Moisés habla con Faraón, y Faraón es endurecido y no quiere dejar ir libre al pueblo de Dios, vienen las plagas. Las últimas de ellas, la más dolorosa, pienso yo, porque todos los primogénitos varones de los egipcios mueren esa noche. A veces me impresiona porque el ser humano no tiene conciencia de sus malas acciones y en su momento a quienes van a afectar, y sobre todo a los hijos. Ahora mira esto, recordemos entonces que han pasado ya las 10 plagas, que en esta última propiamente, Éxodo 12 de 30 a 41, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salgan de en medio de mi pueblo ustedes y los hijos de Israel, y vayan, sirvan a Jehová como han dicho. Tomen también sus ovejas, sus vacas, como han dicho, y váyanse, y bendíganme también a mí. Mira lo que dice. Lo que dice Faraón entonces. Sí, ya entendido, mejor váyanse. Ahora sí, bendíganme. ¿Qué necesitamos? A veces se la pregunta. ¿Qué necesitamos que suceda para que entendamos que sin Dios nada se puede hacer y que todo lo que se hace tiene consecuencias? Mira entonces, tomen también sus ovejas y sus vacas, como han dicho, y vayan y bendíganme a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Llevó el pueblo su masa antes de que se leudara, sus masas envueltas en sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimos ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque el echarlos fuera, los egipcios no habían tenido ni tiempo para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Vemos el cumplimiento de la promesa
de libertad al pueblo de Dios. Y me goza siempre porque sus promesas se cumplen. Lo dice la palabra, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Mira qué maravilloso saber que todas las promesas, hablando hoy de libertad, se cumplirán y se cumplen en aquellos que cada día clamamos por su misericordia, viviendo en un mundo tan complicado, lleno de vicios, de libertinaje. Mira esto, Salmo 12:8, Jehová roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, hablando hoy de libertad, mira esto, Dios promete un libertador en las Escrituras. Libertadores históricos como Moisés y los jueces, como el Mesías Jesucristo, quien libera del pecado y de sus consecuencias. Vale la pena resaltar esto, pues. Jesucristo, quien libera del pecado y de sus consecuencias. A través de Moisés, Dios libera a los israelitas de la opresión egipcia, y en el Nuevo Testamento se presenta a Jesucristo como el libertador definitivo, que ofrece verdadera libertad a través de su obra de redención. Ahora bien, hablando de libertadores, mira esto, los que nos muestra la palabra del Señor. Uno de ellos, Moisés. Dios promete a Moisés que liberará al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, usando su poder y justicia para redimirlos y llevarlos a la tierra prometida. ¿Jehová cumplió? Por supuesto. Los jueces. En el libro de los jueces, Dios levanta libertadores como Ahod para rescatar a Israel de sus opresores en momentos de dificultad. Sabes, me goza siempre el hecho de saber que el Padre es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si ha prometido libertad, Él la cumplirá. Y en todo tiempo levanta a sus siervos para interceder y clamar por su misericordia. Estamos hablando de ejemplos de libertadores en la Biblia. Hablábamos de Moisés, ahora de los jueces. Ahora Jesucristo es identificado como el libertador prometido que libera a la humanidad de la esclavitud del pecado y sus consecuencias, cumpliendo así la promesa divina de salvación. Ahora bien, si hablamos de libertad, escucha esto, libertad física, libertad de la opresión física y la esclavitud, como en el caso de Moisés. Sacó, mira esto, al pueblo de Israel de la esclavitud del pueblo de Egipto. Triste es reconocer que ciertamente fueron sacados o fueron libertados del pueblo de Egipto, pero no sacaron nunca a Egipto de su corazón, no fueron realmente libres. Cuando venían los conflictos o los problemas provocados, deseaban volver a ser esclavos otra vez. Mira lo que hace la esclavitud del pecado. Entonces, hablamos de libertad física, libertad de la opresión física y la esclavitud, como en el caso de Moisés. Libertad espiritual. Jesucristo ofrece libertad espiritual más profunda, salvando y libertando a las personas de la esclavitud, del pecado y sus resultados. Mira qué maravilloso, una promesa continua. Jesús, el libertador, da la esperanza de que Dios seguirá actuando para proteger y rescatar a su pueblo en tiempos de necesidad, así como en el cumplimiento de su voluntad. Entonces, Jesús es el camino, y Él mismo lo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No hay otra manera realmente de acceder a la verdadera libertad. ¿De qué hablamos? ¿Libertad de qué? Mira esto, en estos tiempos y en todo tiempo, de mentiras, de engaños, de vicios, de adulterio, de fornicaciones, de idolatría, de hechicería, de brujería, de corrupción. Esclavos de esos demonios. Y Jesucristo viene, como dice, y estamos entendiendo, viene a libertarnos y a dar esa libertad que realmente pocas veces en el mundo no se conoce la libertad, solamente a través de Él. Entonces Jesús, el libertador, da la esperanza de que Dios seguirá actuando para proteger y rescatar a su pueblo
en tiempos de necesidad, así como el cumplimiento de su voluntad. Mira, nos gozamos realmente. Seguimos. Sabemos que hubo una promesa de la liberación del pueblo de Israel, pero también hay una promesa de el libertador, de Jesucristo mismo. Mira esto, Isaías capítulo 9, versículo 1 en adelante. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Podemos dar testimonio a los cristianos de esa luz verdadera que vino a través de Jesucristo para darnos la libertad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, aleluya, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora bien, si hablamos de esta libertad que Jesucristo nos vino a traer, la verdadera libertad de la opresión, partiendo de lo emocional, de lo espiritual, luego como consecuencia la libertad física. Ahora mira esto, si hablamos de libertad a través de Jesús, la manifestación de la libertad, casos bastante particulares. Uno de ellos, Marcos capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Escucha esto. Fueron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Mira la condición de este hombre. Se autoflagelaba, se lastimaba. Muchas veces le ataban, dice, hasta con cadenas y las rompía. Imagínate la manifestación, de la esclavitud de este hombre. Ahora mira esto. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Te imaginas el grado de esclavitud de este gadareno por muchos demonios? ¿Cuáles de ellos? Hablamos de vicios, resentimiento, amargura, autoflagelación. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más demonios se conocen? La codicia, la avaricia, la lujuria, la corrupción, el engaño, el resentimiento, el adulterio, las fornicaciones. Mira esto, ¿cuántos demonios entonces tienen esclavizado a este hombre? Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región.
Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Vale la pena hacer énfasis en esto. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Hablando de quién? De los demonios. Le rogaban que no los mandara fuera de aquella región. Estaban ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. ¿Te imaginas este punto? Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Yo lo digo, no puedo creer que los cerdos prefirieron morir que mantener a los demonios, o que los demonios tomaran posesión de ellos. Entonces, mira esto. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Mira la verdadera libertad que viene a través de Jesús en un hombre atormentado por demonios. ¿Recordamos algunos? El alcoholismo, las drogas, el adulterio, las fornicaciones, las mentiras, el robo y más. En este caso ya no estaban en el hombre. Ha sido liberado de verdad. Ahora vive y está en la verdadera libertad que viene a través de Jesús. Una nueva vida. Mira esto. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Hablamos hoy de la libertad, una expresión que muchas veces no se tiene entendimiento, a menos que se conozca la verdad de la palabra del Señor y a través de Jesucristo se llegue o se obtenga la verdadera libertad. Otro de los ejemplos de liberación o de libertad, Marcos capítulo 5, versículo 24 en adelante. Fue pues con él y le seguían una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, bajo la esclavitud de flujo, 12 años, haciendo con su fuerza lo que podía. Y como dice la palabra, había sufrido mucho de muchos médicos, en manos de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Decide tocar el manto de Jesús, porque decía: si toco tan solamente su manto, seré salva. Y va y lo hace, no se queda con el pensamiento, sino va y camina. Qué maravilloso es acercarse a Jesús con el corazón dispuesto y recibir no solamente la sanidad física, emocional, sino la libertad. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija,
Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mira, ya has sido liberada de una maldición, de una enfermedad de 12 años en un momento, porque le creyó al Hijo de Dios. Y sabía que acercándose a Jesús, como decía, solamente tocando el borde de su manto seré sana. Y así fue. ¿Hay algo imposible para Dios? Otro de los ejemplos de libertad a través de Jesús lo encontramos en Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Después de esto, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Ya había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Impresionante. 38 años. Es inentendible para mí muchas veces que aquellos que están bajo males, maldiciones o pecados, se resistan y aún se opongan o se rebelen a recibir la verdadera libertad que está en Dios a través de Jesucristo. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mira la revelación de esa maravillosa libertad en la palabra a través de Jesucristo. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Él pagó el precio de nuestra libertad. ¿Realmente la hemos tomado? ¿Realmente somos agradecidos? Sabemos en su momento, hablando en lo personal, que así como el gadareno, libertad de demonios, de principados, de potestades, de maldiciones, de vicios, una nueva libertad. ¿Realmente lo entendemos? Y todo fue pagado por Jesús. Por eso lo dice Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Gálatas 3:3, escucha esto. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado de un madero. Y mira esto. Quiero ir concluyendo, mira, con estos pasajes. Juan 8:36. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Sabes? No existe la libertad fuera de Jehová, el único Dios. No existe la verdadera libertad o la manera de acceder a esa libertad gloriosa si no es a través de Jesucristo. Juan 8:36. Así que si el Hijo los liberta, hablando de Jesús, serán verdaderamente libres. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Juan 8, del 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No hay otra manera realmente de acceder a la verdadera libertad si no es a través de Jesucristo. Gálatas 5:1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Realmente reconocemos, para comenzar, el precio de la libertad a través de Jesucristo.
y que realmente somos libres. Lo decimos, de toda maldición, de todo pecado, de todo vicio, y podemos vivir una vida plena realmente cada día. Entonces, estén pues firmes en la libertad porque Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Escucha lo que dice Romanos 6, 16 al 18. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, mira esto, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Mira qué maravilloso. Gálatas 5:13. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Ya algo más, mira que me goza. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Sabes? La misma palabra lo dice en Romanos, que la creación, lo digo yo, la sociedad, está esperando la liberación que solamente viene y vendrá a través de Jesucristo. Y sabemos que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, somos el modelo de la libertad que el Padre preparó para nosotros. Ahora bien, reconocemos que recibimos esa libertad al recibir a Jesús como Señor y Salvador. Tú ya lo hiciste. Porque en ese momento, dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para acceder a la verdadera libertad, a la plena libertad, se necesita ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, Jehová el único Dios, se necesita recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Mira, me gozo ciertamente en esto, porque aquellos que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, podemos realmente conocer la libertad. Estar fuera de las maldiciones de esclavitud, de vicios, de pecados, de mentiras, de engaños, y cada día vivir en esa libertad gloriosa, disfrutando de las nuevas misericordias de cada día del Señor. Así que esto es para ti. Si en el momento no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, este es el momento, este es el día, para que puedas acceder a la verdadera libertad que el Padre preparó para ti y que Cristo pagó con su sangre. Así que si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, quiero que cierres tus ojos un momento y con convicción repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que nací en pecado y estoy bajo maldición, pero hoy decido voluntariamente recibirte como mi Señor y mi Salvador. Renuncio, dilo así, renuncio a toda maldición y a todo pecado. Y te doy gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Si hiciste esta oración, ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y a partir de hoy, apégate a la palabra del Señor, ora sin cesar, busca su presencia y comenzarás a vivir la verdadera libertad que Él preparó para nosotros. Entonces hablamos hoy de libertad, pero la verdadera libertad que solamente viene a través de Jesucristo. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy reconocemos y agradecemos la venida de tu Hijo Jesucristo a pagar ese alto precio por darnos la verdadera libertad.
Fuimos libertados, Señor bendito, de juicios, de maldiciones, de vicios, de enredos. Y hoy estamos cubiertos con la sangre de Cristo y guardados cada día para vivir en la plenitud que Cristo ganó con su sangre. Te damos gracias, Jehová, porque cada día caminamos hacia tu voluntad, buscando cada día primeramente tu reino y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos vendrán por añadidura. Ayúdanos también cada día, Señor, a ser luz y sal, a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Guiarlos a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, para que realmente conozcan y reconozcan la verdadera libertad que solamente viene a través de ti. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.